Ok. Profe, ¿Qué más? Sí, profe, dígame, Máximo. profe. Ajá. Lo que pasa, hay mucha gente a veces que no participa porque cree que si dice algo mal, no lo van a tomar en cuenta. O No, sea, pero no, claro que no. y es al contrario. Si usted dice algo mal, es porque usted no se lo sabe, pero quiere aprender lo que es. Pero si me quedo callado, entonces, cuando viene a ver lo que yo pienso que estoy diciendo mal, está bien. Excelente. Gracias, Máximo. Anímame a las personas a que participen, porque acuérdense que le dije que la clase no la voy a dar yo sola. Y ustedes haciéndome conceptos, yo veo que ustedes opinan y yo, si ustedes se fijan, le voy poniendo las definiciones según lo que ustedes me dicen y le voy arreglando algunos conceptos, porque la idea de esta clase es que ustedes aprendan. Y para aprender hay cosas que tenemos que cambiar. Hay veces que creemos una cosa y cuando aprendemos vemos que es otra. Dígame, Gabriel, y excelente, gracias, Máximo. Vamos así, vamos a seguir levantando la mano. Dígame, Gabriel, ¿qué diferencia, si es igual o es si es igual o es diferente enfermedad profesional o enfermedad ocupacional? Dígame, Gabriel. Yo entiendo que es igual, ambas son contraídas en el trabajo de distintas maneras, pero contraídas por el mismo trabajo, o sea, en el entorno laboral que se encuentre. Y estás en razón. ¿Sabes, Gabriel? Es Ajá. así mismo. Saben, enfermedad profesional y ocupacional es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Señores, cuando nosotros hablamos de salud ocupacional, estamos hablando de un área que está junto con la seguridad. La seguridad es prevenir antes de una acción, donde yo voy a ver las consecuencias. Pero esas consecuencias pueden causarme un accidente. Los accidentes los trabajamos directamente los prevencionistas. Los médicos que son de salud ocupacional se enfocan en esos riesgos que causan enfermedades, como muy bien Máximo habló de la mascarilla que me causa una enfermedad por el polvo. Entonces, cuando yo tengo ese entorno, esa fuente que me causa una enfermedad, no un suceso no deseado, por ejemplo, la grúa me causa un accidente, me causa un golpe, me puede causar una caída, me puede causar un aplastamiento. Esos son accidentes que me afectan a mí directamente. Los accidentes son sucesos de daños inmediatos. Las enfermedades son sucesos que son con el tiempo, que me causan problemas en mis órganos y en mi cuerpo. Entonces, la salud ocupacional trata y diseña las múltiples disciplinas de esas consecuencias que me puede causar el peligro en el trabajo de la salud, de enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? La salud ocupacional va y trabaja todas esas enfermedades que pueden causar un puesto de trabajo o una posición o lo que yo trabajo. Yo trabajo con máquinas, yo trabajo parado, yo trabajo sentado, yo trabajo haciendo carga, yo trabajo con polvo, trabajo con químicos, trabajo con cosas pesadas que me causan una enfermedad, trabajo con la luz, trabajo con radiaciones, trabajo bajo el sol, a temperatura alta porque hace frío, temperatura baja, que diga temperatura baja porque hace frío, temperatura alta porque hace calor. Todos esos que causan enfermedades, que la vamos a ver ahorita más detallada, lo ayuda y las múltiples disciplinas en conjunto con el prevencionista lo hace un médico que conoce la salud y conoce el bienestar de las personas y conoce los órganos, nuestra fisionomía. Entonces, las enfermedades profesionales y ocupacionales son enfermedades que las dos, como dice Gabriel, son provocadas en el trabajo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la Organización Internacional del Trabajo, en conjunto con médicos que conocen y trabajan y estudian los diferentes movimientos y descripciones de puesto, han comprobado que un puesto de trabajo genera una enfermedad. Entonces, a nivel mundial han hecho una lista de enfermedades que dicen, ok, no sé si ustedes han oído mencionar, ay, es que ese trabajo da mucho estrés. Desde el 2019, el estrés se convierte en una enfermedad generada por el trabajo. Antes no. Entonces ahí viene siendo una enfermedad profesional. Ahora, antes el estrés era una enfermedad ocupacional. ¿Y qué diferencia hay? Que yo sabía que el estrés me podía causar problemas en los ligamentos, me podía causar cáncer, me podía poner cansancio, me podía causar muchas cosas. Pero eso yo lo decía y yo lo creía, pero no estaba en la lista.
No estaba comprobado con estudios médicos de laboratorio. Ahora el estrés, en vez de ser ocupacional, va a ser profesional. Entonces, las enfermedades profesionales están en una lista que la pueden buscar en Idopril o en Cisarril, en la OIT también, en la página de la OIT como enfermedad profesional generada en el trabajo. Ahora, las enfermedades ocupacionales es que yo estoy en el trabajo, yo tuve una enfermedad, mi doctor X se dio cuenta que eso me causó el trabajo, pero no está en la lista y fue ocupacional. ¿Entendimos esa parte de la medicina? Y profe. Ujú. Excelente. Eh, Muy bien. Ustedes tienen que tener el micrófono abierto. Ok. Profe, Ok. pero usted se lo puede apagar. Sí, ahora voy, estoy buscando. Eh, Nelson, por favor, tu micrófono, no sé por qué. No, te pongo mute y nada. Nelson, ponme mute, que no sé por qué no se me pone. Ok, ahora sí. No, no se me pone. No sé por qué. Ok, entonces, como le decía, la parte de la enfermedad ocupacional y profesional son enfermedades que se ocasionan en el trabajo. Lo único que una fue comprobada por medios de estudios que se llaman profesionales, están en una lista, y ocupacionales es que me lo generó el trabajo, pero me lo generó a mí, no que está demostrado que esa posición genere esa enfermedad. Por ejemplo, una persona que trabaja en minería, en lugares de minería, saben y tienen un pulmón que se le llama el pulmón del minero. ¿Por qué? Porque el pulmón tiene tantos partículas y minerales, dependiendo de la mina que yo trabaje, me genera una enfermedad de respiratoria. Por ejemplo, también yo trabajo en una tabacalera, yo tengo el pulmón del tabaco, pulmón negro. ¿Por qué? Porque el tabaco, las hojas del tabaco, esas partículas hacen que el pulmón se convierta en negro, igual que un formador. Entonces ya esa enfermedad está comprobado para las personas que trabajan en tabacaleras. Las personas que trabajan con plantaciones de algodón, hay un pulmón, el pulmón del algodón. ¿Por qué? Porque el pulmón se llena de esas partículas de algodón y lo arropa. Entonces, cada tipo de puesto de trabajo tiene una enfermedad. Wow, yo no entiendo. Ok. Entonces, vamos a ver ahora, teniendo esos conceptos claros, un resumen más de estos conceptos. Por favor, miren este video. Bienvenidos al canal, soy Don Prevención y esto es ¿cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? Y antes de todo, tenemos que escoger. ¿Qué me refiero con ello? Que tendremos que seleccionar qué definición de peligro y riesgo vamos a tener en cuenta para este vídeo. Podríamos considerar una de las clásicas definiciones que indica que peligro es una probabilidad y que riesgo es una posibilidad de que ocurra un suceso dañino. Pero ciertamente en la prevención esta definición no ayuda mucho a entender el concepto y a diferenciarlo de forma práctica, por lo que vamos a tomar en cuenta definiciones de normativa internacional, como es la OSA 18000. Por lo tanto, tendremos que peligro, tendremos una fuente, situación o acto con potencial para causar daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de esto. Como ejemplos de peligro tendremos prácticamente cualquier elemento del entorno, incluso nosotros mismos, hasta yo soy peligroso. Tendremos el ejemplo de fuente, el aire acondicionado, ruido, vibraciones. En el caso de una situación de peligro tenemos los pisos resbaladizos, semáforos en mal estado, trabajos de altura, y en el caso de actos, bajar las escaleras corriendo. Con prevención, y esto es, ¿cuál es la diferencia Ah, entre peligro y riesgo?
Y antes de todo, tenemos que escoger. ¿Qué me refiero con ello? Que tendremos que seleccionar qué definición de peligro y riesgo vamos a tener en cuenta para este vídeo. Podríamos considerar una de las clásicas definiciones que indica que peligro es una probabilidad y que riesgo es una posibilidad de que ocurra un suceso dañino. Pero ciertamente en la prevención esta definición no ayuda mucho a entender el concepto y a diferenciarlo de forma práctica, por lo que vamos a tomar en cuenta definiciones de normativa internacional, como es la OSA 18000. Por lo tanto, tendremos que peligro, tendremos una fuente, situación o acto con potencial para causar daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de esto. Como ejemplos de peligro tendremos prácticamente cualquier elemento del entorno, incluso nosotros mismos, hasta yo soy peligroso. Tendremos el ejemplo de fuente, el aire acondicionado, ruido, vibraciones. En el caso de una situación de peligro, tenemos un piso resbaladizo, semáforo en mal estado, trabajos de altura. Y en el caso de actos, bajar las escaleras corriendo, fumar en ambientes combustibles, todo eso que pueden incluso ser acciones subestándar. Pero para ello debemos tener un estándar, que suele ser un poco más complicado tenerlo todo contemplado. Y en una misma situación se pueden encontrar los tres ejemplos, y todo dependerá cómo se determine el peligro. Veámoslo con un ejemplo. Adelante, producción. Y es que para un mismo caso tendremos que, según la fuente, vehículos en el sentido contrario, con baja visibilidad. La situación de peligro sería debida al adelantamiento. Y adelantar en línea continua supone un acto peligroso. En cuanto al riesgo, se define como una combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o una exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Y en palabras sencillas, decir es que el riesgo se mide e indica qué tan probable y dañino sea un suceso. También se pueden emplear diferentes tablas de ponderación para cuantificar el riesgo, pero no obstante, es importante definir uno y basar las evaluaciones en un criterio específico. Y tendremos diferentes tipos de riesgo. Está el riesgo puro, que es aquel donde no se ha aplicado ninguna medida de control. El riesgo residual, por su parte, es todo lo contrario, donde ya se ha realizado medidas de control. Y por último tendríamos el riesgo aceptable, que es aquel que se ha reducido a un nivel tal que es tolerable para la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y la política de seguridad y salud del trabajo. Y si nos basamos en la siguiente clasificación para la identificación de peligros, tendremos las personas por un lado y el equipo, maquinaria, materiales, ambiente y métodos de trabajo por otro lado, siendo que las personas realizan actos peligrosos y en cambio los equipos, materiales, siempre serán o fuente o situación de peligro. ¿Tienes más dudas? ¿Qué hacer en caso de accidente? ¿Qué es una enfermedad profesional? Pues estos y otros temas los iremos viendo. Yo espero que con estas informaciones, con estos ejemplos del video, más los ejemplos que hicimos interactivos aquí en la clase, podamos entender y tener bien claro lo que son los peligros, los riesgos, los aptos y demás conceptos. Entonces, ahora Bienvenido. me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. Yo necesito y le voy a dar unos 10 minutos para que ustedes ese ejercicio me lo hagan y luego después me levantan la mano y me dicen. Son 3 preguntas. Necesito que me busquen en tu entorno donde ustedes están ahora mismo un peligro, me digan cuál es el riesgo de ese peligro y me mencionan un acto y me identifican una condición. Vamos a ver si entendimos estos conceptos. Me vas a buscar en donde tú estás ahora mismo el peligro. De ese peligro me vas a decir tu riesgo. Y luego después me va a mencionar el acto y la condición para generar el accidente o que la probabilidad del riesgo se haga. Así que adelante. Son las 8:41. A las 8:55, entonces comenzamos a escucharlos a ustedes. Dígame, Alexi. Bueno, profesora, en mi caso yo estaba limpiando y dejé el suape dentro de la entrada de la habitación, Ajá. que es el entorno en peligro. Pero Alexi, vamos a darle chance a los otros, vaya buscándolo y escribiéndolo y luego después tú me dices. ¿Te Está parece? bien, está bien, está Sí, bien. vamos a dar la oportunidad. Ya son las 8:41. Entonces, Alexi, tú eres el primero en decirme el ejemplo tuyo de tu suape. Está bien, de que tú estás limpiando. ¿Te parece, Pero Alexi? no lo, sí, pero no lo diga así porque se escucha como que yo vivo solo. Ah, ¿y tú no vives solo?
Sí, yo vivo solo, pero tampoco se escucha tan solo. Ah, no, no, pues no, tú estás acompañadito, estamos acompañadito hoy en clase contigo en tu casa. Así que no te preocupes. Entonces ya tú eres el primero en participar. Le dejo la pantalla en estos 10 minutos. Recuerden, a las 55, Alexi comienza hablando su ejemplo y luego lo siguiente. Necesito que Jesús, Alexandra me comenten, varios que los que están ahí conectados, que me digan, que me hablen, que me levanten la mano para yo poder conocerlos. Sí, que no tomen en cuenta eso, que quiero es escucharlo y conocerlo. Y vamos a hacer Está ese. bien, profe. Está bien, excelente. Pues ya ustedes saben, a las 55 le estoy dando este tiempecito para que busquen en su entorno un peligro. Del peligro me digan cuál es la consecuencia, la probabilidad de que me cause un daño. Vamos a ver el acto inseguro, lo que tengo yo que hacer para que ese riesgo se haga realidad y qué condición hay alrededor para que esa condición también se dé, para que esa consecuencia se dé, perdón.
Chicos, ¿cómo os vamos? ¿Alguna pregunta o todo nítido? ¿Ya vieron su entorno? Jesús, Manuel, perfecto, ya me dijiste, excelente. Vamos a darle más tiempo a los demás y leo los comentarios que están diciendo, me lo pueden ir escribiendo por ahí, pero la idea es también que quiero escuchar su voz. En 5 minutos comenzamos la dinámica de todos participando del ejercicio.
¿Qué opinan? Empezamos, porque veo que muchos están abiertos. Vamos a comenzar con Alexis y luego Adolfo y luego yo leo algunos de los mensajes. Adelante. Vamos, Alexis, ¿está por ahí? Alexis. Mientras viene Alexis, Adolfo, cuéntame, ¿cuál es tu peligro? ¿Cuál es el riesgo de ese peligro? ¿Y cuál es el acto y la condición insegura de ese peligro? Bueno, yo ahora mismo estoy aquí en la casa y estoy viendo por aquí un peligro, una mesa de dominó agregada a una pared. Una mesa, ajá. ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, es llevo esa mesa que se carga y no se tropiece o se tropiece uno de los hijos míos. Ok, ¿y el acto inseguro que puede ocasionar que ella se caiga? Que le toquen o que ella rebale. ¿Y la condición de la mesa para que se caiga? ¿Insegura? No la- bueno, inseguro está porque está agregada a la pared. ¿Está No agregada? está claro. Ok, entonces el estar agregada a la pared es la condición insegura. El acto es que yo la toco o la maneje mal para que se caiga. El peligro es Se la cae. mesa y el riesgo es que se caiga encima de mí. Así, así mismo es. Excelente, Adolfo. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Muy buena participación. Ahora vamos, ¿no está todavía ahí Alexis para decirme de su lavadora? Era el suape. El swape. Yo sé que hago de limpieza. Swape. Cuénteme, Alexis, del swape. Bueno, profesora, mire, el peligro es el suape, Ujú. lo cual, o sea, el peligro, Ajá. pero el riesgo del suape es que yo pueda ir caminando, me descuide y tropiece, que se viene siendo la condición insegura. El riesgo que me pueda caer. Sí, profesora. Ajá. La condición insegura es. Perdón, es que eso, el swap está mal ubicado y pueda, Ujú. Y que me pueda hacer tropezar y caer. sí, profesora, disculpe que me fui lejos. Ok. ¿Y el acto? Es, ¿Cuál es es el acto? que el descuido, profesora, el descuido. Descuido y el mal uso del swape. Vamos a ponerle ese. ¿Te parece? Sí, profesora. Excelente, muy bien, Alexis. Entonces, Gabriel, voy a leer unos mensajitos que tengo aquí. Voy a leer dos y luego continúas tú dándome tu información. Vamos a comenzar con Alexandra. Creo que Alexandra fue la primera que me dijo. Alexandra, vamos a ver. Tengo aquí. No, pero antes de Alexandra tengo a Jesús. Jesús dice que el peligro es el autobús, el riesgo, la probabilidad de que se accidente, la acción insegura es la velocidad que es alta o superior a los límites que hace el conductor y la condición falla de freno. Sí, puede ser excelente. Muy bien, Jesús. Muy buen ejemplo. El otro ejemplo es el de Alexandra, que me dice que el peligro es el transporte universal. A ver. Alexandra dice, no, no es Alexandra, es, ay Dios mío, no me sale Alexandra. Ok, ok, Alexandra dice una señora sentada en una silla plástica en un piso de mosaico resbalizo, la señora tiene sobrepeso. El peligro es la silla, el riesgo es la caída, no las lesiones, la caída, y la caída produce varias lesiones. El acto inseguro es que la señora haga un mal movimiento, no es solamente la señora, Alexandra, las personas son las que toman la decisión. Pueden hacer un acto seguro o inseguro. El inseguro es que la señora en esa silla se mueva, no estabilice bien la silla y entonces hacer el piso de mosaico resbalizo se caiga. Entonces que ella no tome una buena acción sentándose en la silla. Y la condición es que está en el piso de mosaico y la condición de la silla, que te faltó la condición, Alexandra. Luego ahora vamos con Gabriel y luego continúo con los mensajes. Dígame, Gabriel. Por ejemplo, en mi entorno yo tengo un abanico de pared. Ajá, un abanico de Eh, techo. ¿Qué es el abanico de ese techo? es peligro.
Ajá. La condición, ¿cómo se llama? El acto inseguro sería yo estar debajo del abanico. Ujú. Y la condición sería que yo al prenderlo haga una mala maniobra y se caiga o me caiga encima o algo así por el estilo. Ok. Perfecto. Entonces, muy bien. ¿Y la condición cuál es que tú me dijiste? Estar debajo del abanico. Estar debajo del abanico y el acto ¿cuál puede ser? Una mala maniobra al encenderlo o algo así. La condición no puede ser debajo porque debajo es cuando a ti te va a caer. Vamos a cambiar la condición por el estado del abanico, que el abanico no tenga buena Ok, condición, sí, sí, que esté sí. oxidado, que esté flojo. ¿Estamos bien? Para que se caiga, que esté flojo. Y el acto es que yo sabiendo que está flojo me pongo abajo del abanico. ¿Qué tú crees, Gabriel? Perfecto, perfecto. Excelente. Sigo entonces con los mensajes. Junior me dice que el peligro es el transporte universitario, el riesgo de cualquier inconveniente que pueda provocar un accidente. Eh, no es el riesgo, acuérdense que es la probabilidad de que me pase. Entonces, la probabilidad de un transporte en una vía pública es un accidente vial. Puede ser un accidente grave de diferentes categorías, pero el riesgo aquí, Junior, es el accidente, no los inconvenientes. Los inconvenientes son las condiciones que yo tengo para que cause el accidente, que son las condiciones inseguras, velocidad alta, que la vía no esté en buenas condiciones, que y diferentes tipos de entorno en la que me encuentre, las gomas del vehículo no estén bien. Esas son las condiciones. Ahora, el riesgo es un accidente nada más. Esa es la consecuencia. El acto es a mí, como tú dices, una imprudencia del conductor, como que está hablando por el celular, que tiene la velocidad alta. Eso puede ser un acto. Y la condición es la falla del autobús o el entorno, la vía en la cual yo me encuentro, que son los inconvenientes que tú pusiste en el riesgo. Luego tengo a Jesús nuevamente que me dice que el peligro autobús, la probabilidad de que sea accidente es el accidente, la acción es la velocidad, sí, perfecto, yo creo que esa ya la ley. Y Lewy Vargas me dice que el peligro, una cerámica floja, el riesgo caída por pisar esa cerámica. Entonces, pisar esa cerámica, ¿qué sería, Lewy? Me falta el acto y la condición. ¿Qué tú me dices, Lewy? No sé si me lo puedes decir de boca en vez de yo leerlo. Levy. Levy, ¿estás por ahí? Mientras voy a hablar leyendo el de Daniela. Daniela me dice que el peligro es el área de lavado, la lavadora. No es el área, porque el área es grande. Entonces, en el área de lavado, el peligro que tú vas a elegir en esa área es la lavadora. El riesgo es que la corriente con el área, en el área se moje. Es decir, que yo el riesgo de la consecuencia es que yo tenga un cortocircuito o un problema eléctrico. El acto inseguro es que yo conecte la lavadora mojada el piso. Y la condición, déjame ver que me pusiste en condición. En condición, no veo condición aquí. Entonces, al no ver condición, necesito que me digas, Daniela, creo que fue Daniela, que me diga la condición. El acto es que yo estoy pisando con con el extensión o con el conector y estoy conectándolo a la corriente con el área mojada. En la condición, verifícame cuál de esas es la condición y por favor me la escribe. Lewy, el acto inseguro sería sabiendo que el peligro, los riesgos decida pisar esa cerámica. Entonces, el acto inseguro es pisar la cerámica. Y las condiciones, la consecuencia de fractura de hueso y eso son los riesgos de lo que me puede causar. Perfecto, muy bien, excelente, Levy. Ahora Eduardo me dice que el peligro del abanico bueno, ya nosotros lo hablamos con Gabriel,
que es el peligro, el abanico del techo encendido, el riesgo que me estire y levante la mano y me pueda causar lesión. Bueno, el riesgo no es que yo me estire, ahí tú me estás poniendo tres cosas. Que yo me estire es algo que yo estoy haciendo como seguro o inseguro. ¿Quién me dice? ¿Seguro o inseguro que yo estire las manos hacia arriba? Inseguro. Inseguro. Entonces eso es un acto inseguro. ¿Cuál es el riesgo? Que puede causar una lesión. Me puedo cortar la mano, se me puede ir la mano. ¿Estamos bien? Ahora, ese es el acto me causa un riesgo, que la probabilidad de que ese abanico me cause el daño suceda. La condición, la velocidad del abanico y el abanico esté en mal estado. Ahí hay dos condiciones. Que la velocidad esté alta, porque yo hice el acto inseguro de subir la mano, que esté en mal estado, puede caerme como yo hablé anteriormente. Y el acto inseguro, levantar la mano y estar debajo. Ahí tenemos dos tipos de condiciones y actos que me pueden causar el abanico porque tengo dos riesgos. Que yo me corte, que se me vaya la mano y que me caiga encima. Son dos probabilidades que me puede causar el abanico. Sí, ok. Perfecto, esa está bien, Lady. Ya lo leí cuando lo pusiste abajo y gracias por decirme que estás aquí. Gracias por estar activa. ¿Entendimos la dinámica de estos conceptos y por qué es bueno tener los conceptos? Jóvenes. Muy bien, entonces jóvenes, vamos a continuar. ¿Se entendió? Excelente. Muchas gracias. Sí, muy bien. Me pueden hablar por micrófono cuando a veces yo pregunto y así yo sé que estamos activos. Entonces, jóvenes, luego después de hacer este ejercicio, vamos a ver, cuando yo hago en una empresa una parte de lo que es mi sistema, yo quiero poner múltiples disciplinas, yo hago política. ¿Qué es una política? La política es la declaración en la cual yo comprometo, tanto la empresa se compromete a tener seguridad como el colaborador se compromete a cumplir con esas pautas que dice la empresa. ¿Y dónde lo establece? En una política de seguridad. Entonces, la política de seguridad es la que va a velar por mí. Muchos que estaban hablando acerca del reglamento y la parte legal. Entonces, la política de seguridad es la que me va a confirmar a mí que la empresa va a invertir, que la empresa se compromete a la seguridad, pero a la vez yo como empleado me voy a comprometer en cumplir. Y a eso le llamamos la política de seguridad. Entonces, la política de seguridad tiene que tener compromiso de la empresa, compromiso del colaborador y el cumplimiento legal. ¿Cuál es el cumplimiento legal que hay en República Dominicana? Cumplir con el reglamento 522-06 basado en el Código Laboral. ¿Estamos bien? Y de ahí también salen otras normativas. Ahora, hay diferentes tipos de accidentes que yo colaboro con los accidentes. ¿Cómo yo clasifico esos accidentes, esos sucesos no deseados que se encuentran en la empresa y cómo yo clasifico las enfermedades? Yo identifiqué qué peligro yo tengo en una empresa. Yo evalué, verifiqué qué tan probable me puede pasar. Ahora, ¿cómo si me pasa un accidente, cómo yo lo califico para tomar indicación? Lo clasifico en tres: leve, grave y mortal. ¿A qué le llamamos leve? Leve llamamos a un accidente o a una enfermedad que fue ocasionada en el trabajo cuando yo puedo, por ejemplo, seguir trabajando. Fui al dispensario, fui a primeros auxilios, fui al botiquín y pude continuar trabajando. Por ejemplo, de un accidente leve. Tuve una máquina, me rayé me di sin querer y me hice un rayón. Fui, me pasé un poquito de alcohol y continué trabajando. Eso fue un accidente leve porque tuvo un daño, pero fue leve. Una enfermedad leve, por ejemplo, yo tengo gripes, había un virus y yo cogí gripe, me siento un poquito mal, me tomé un antigripal o me duele la cabeza y me tomé unos medicamentos.
pero me estoy sintiendo un poquito mal. Luego después está la enfermedad o el tipo de accidente grave. Grave yo la puedo convertir en incapacitante y capacitante y temporal. La grave temporal es, por ejemplo, volvemos y seguimos con la mano. Yo me corté la mano, me hicieron puntos y yo voy a tener un tiempo que no puedo trabajar con la mano. Eso es temporal hasta que se me vayan los puntos. Enfermedad. Una enfermedad temporal es como, por ejemplo, que yo tengo rinitis, que yo tengo rinitis, es decir, alergias, o tengo alergia en la piel, voy a un tratamiento, entonces en ese tratamiento, después que yo me sienta bien, yo regreso al trabajo. La que es incapacitante es porque, por ejemplo, en la mano, yo tuve un accidente, se me fue la mano, ya yo no la tengo más, ya yo estoy con una incapacidad. Ahora una enfermedad, yo tuve una enfermedad, tengo una enfermedad de una enfermedad respiratoria, por ejemplo, asma, ya yo tengo un tratamiento de asma, ya yo tengo que continuar y no puedo trabajar en esa área. Entonces eso es algo permanente. Estamos bien, dígame, Máximo. Profe, por ejemplo, si una persona se pierde un dedo Ajá. en una empresa, en qué renglón cabe esa parte? En eso cabe que tuve un accidente grave, incapacitante, porque te quedaste sin dedo. Aunque tú vas a poder trabajar en otra situación, tú vas a tener otra condición, porque Ok, perdiste el dedo. ok, Y fue un accidente que te hizo una incapacidad. Tú vas a poder volver, pero no igual. Y no en ok. el mismo lugar. Gracias. De nada. Exactamente, Alexis. Primeros auxilios es leve. Emergencia médica es grave. Urgencia médica es grave, incapacitante. Entonces, esas medidas que tú estás diciendo, Alexis, se le llama método FINE para yo verificar cuando yo estoy evaluando las consecuencias, es decir, la probabilidad de los peligros. Entonces, de acuerdo a qué yo necesito en enfermedades o en accidentes de primeros auxilios, atención médica y urgencia o ya un tema de tratamiento, pues entonces yo lo califico y le pongo valor para saber qué tan grave es. Y mortal, no tengo ni que decir lo que ustedes creen que significa mortal en accidente y enfermedad. Si yo pongo ahí en un indicador, tuve un accidente mortal, ¿qué me significa eso? Pasó a otra vida. O tuve una enfermedad mortal, ¿qué significa? Pasó a la otra vida. No necesariamente. Tuve una enfermedad que ya yo no puedo volver y que me va a dar la muerte como el cáncer. Hay cáncer que se curan y hay cáncer que no. También tiene razón. Estamos bien, para que sepan la Sí. diferencia, que mortal no es que ya yo me morí. Acuérdense que los accidentes son sucesos y daños que me pasan a mí rápido, en el momento inmediato. Las enfermedades son paulatinas y yo no las siento. Por eso es que los médicos tenemos que trabajar con ellos, la prevención y la promoción, porque las enfermedades cuando suceden mayormente son grave mortal. Muy pocas son leves y las leves son inmediato como un accidente, como es una alergia a un virus. ¿Estamos bien? Que tuve gripe, gripe. Ahora, las graves mortales es con el tiempo. El cáncer lo va a tener tú a los 60 años cuando tú seas minero y los mineros duran 60 años. Ahora, yo tengo que esperar ese tiempo. ¿Por qué? Porque los órganos son como las alcancías, que según como tú te expongas y el tiempo que tú te expongas, se agravan, pero es con el tiempo. Entonces, por eso es que en la parte de salud ocupacional trabajamos mucho promoción de cuidado, prevención con temas de vacunas, que prevenimos con controles de equipos de protección personal como los respiradores. También trabajamos con protección a nivel de ponerle alguna ropa en caso del sol, pero es porque las enfermedades es con el tiempo y a veces no me suceden en la empresa, me suceden ya cuando yo estoy jubilado, pero le pueden ocasionar. Vamos a ver que yo tengo un mensaje acá, muerte o incapacidad permanente, mortal, exactamente, así mismo es Alexi. Muy bien, gracias por el comentario, pero me gustaría escucharte. Puedes usar el micrófono para eso. ¿Estamos claros con los diferentes tipos de accidente y enfermedad?
Ok, entonces Sí, mire. maestra. Un accidente y una enfermedad es provocado por dos cosas, porque yo actué mal y porque la condición, el peligro que yo tengo en mi entorno fue inseguro. Por ejemplo, la caída de la silla. La silla yo la puedo tener ahí el peligro. Ahora, si la condición de la silla es que tiene una pata rota y yo decidí sentarme, ahí es que yo me voy a caer. La silla puede estar ahí con la pata rota. No me decido sentarme, yo no me voy a caer, es mi decisión. En una enfermedad pasa lo mismo. Cuando yo tengo la condición, yo puedo tener virus. Ahora, si yo me protejo y hago lo que me dicen en la empresa que yo tengo que hacer cuando hay pandemia, como lavarme la mano, usar los respiradores, es tener distancia, yo tengo el peligro, el virus alrededor, la condición de que el virus está en todo lugar. Ahora, está decisión de mí si me enfermo o no me enfermo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el acto y la condición influye bastante en la acción, el accidente y la enfermedad. Por eso, prevención de riesgo laboral trabaja las múltiples disciplinas, trabajando la parte personal. ¿Por qué? Porque a veces la condición no me hace daño. Para que suceda un accidente o una enfermedad tienen que suceder los dos, actos y condición. Y mayormente cuando pasan los accidentes y las enfermedades es porque yo tomé una mala decisión. Por eso es que tu vida, tu responsabilidad, y por eso es que el primer video decía que la seguridad está en ti. Ahora, vamos a ver cómo le llama la norma ISO 45000 a todas esas consecuencias, probabilidades que me encuentro, porque hay muchísimas y tengo muchas fuentes. Entonces, ¿cómo yo la divido? ¿Cómo yo la categoro? Entonces, señores, este es un ejemplo para que nosotros vamos a estar trabajando en la próxima clase. Esto es para que ustedes tengan una idea. Los factores de riesgos laborales y también a nivel normal sociedad se dividen en esto. Físico, ¿a qué llamamos físico? Químico, biomecánico, mecánico, eléctrico, condiciones de seguridad, natural y psicosocial. Esos son todos los riesgos que yo puedo tener en mi entorno a nivel mundial. Físico, químico, biomecánico, mecánico, eléctrico, condiciones de seguridad, natural y psicosocial. Me gustaría que ustedes me dijeran qué entienden por cada uno de ellos, cuáles de ellos ustedes han escuchado y qué entienden por ello. Vamos a ver, ¿qué me dicen? Profe, Ajá, Bueno, profe, sí, dígame. no, vamos a dejar a la joven. Ajá, dígame, joven. ¿Quién es que me está hablando? ¿Quién fue? Alexandra, Ajá, sí, dígame, Alexandra. eh, el psicosocial está relacionado con un estrés que te ocasione las actividades que tú vas a realizar. Ejemplo, cuando te están presionando por el trabajo, que tú entres en una etapa de un estrés, ahí entra la psicosocial. El eléctrico puede ser eh, como más bien lo dice, una descarga eléctrica o algo. El químico, la exposición al químico que esté bregándose, una pintura, todo lo relacionado con químico. Ujú. Muy bien, me hablaste del psicosocial, me hablaste del eléctrico y del químico. ¿Quién más me habla de los demás? Vamos a ver, ¿quién más? Lady, cuénteme. ¿Quiere comentarme de... El natural sería ya por condiciones naturales de, no sé, una tormenta, inundación. El eléctrico, como lo dice, por factores de electricidad. Y el químico, para personas que trabajen con químicos, eso es lo que mayormente pude entender de los factores de riesgo. Excelente, muy bien, así mismo, Lady. ¿Qué más?
¿Qué más comenta? Nadie me ha hablado de las condiciones de seguridad y el mecánico biomecánico. ¿Qué me dicen? ¿Cuáles son los riesgos que ustedes no habían escuchado? ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que tú no has, nadie ha escuchado? Vamos a ver. Bueno, profe, yo no he escuchado eh, el biomecánico, Ujú, el mecánico, ujú. ¿ya? Ok, entonces miren, biomecánico. ¿Quién ha escuchado la palabra riesgo ergonómico? Dígame, Alexis. Yo quería hablar de los otros riesgos que aparecen en la pantalla. Ajá, claro, Lo- dígame. Los físicos son los peligros los físicos son los peligros que te afectan directamente al cuerpo. Los químicos son, vamos a suponer, tine, pintura, gasolina, vi- productos químicos mal almacenados, como en espacios confinados. Lo bioquímico no lo he escuchado, realmente no he estado familiarizados con ello, pero los mecánicos son los equipos que tienen fallas, los iguales los eléctricos, que son cortocircuitos, cuando le cae agua, etcétera. Las condiciones inseguras, las condiciones de seguridad, perdón, me imagino en esa parte que son las fallas de los prevencionistas al no inspeccionar los equipos correctamente. Lo natural, me imagino que es la lluvia que puede provocar cortocircuito, igual que los terremotos, las tormentas. Los psicosociales, a mi parecer, se refiere más al desgaste emocional, lo cual se vive a diario en diversas empresas por el, bueno, ya está bien ahí. Muy bien, excelente, Alexis. Muy, muy bien. ¿Quién es más? ¿Quién más me participa? ¿Quién más me habla? Eh, ¿Quién ha oído mencionar de biomecánico? De condiciones de seguridad. Dígame, Gabriel. Biomecánicos entiendo yo que son la... Eso es con cuestión de la postura. Cuando una persona dura mucho tiempo de una forma, ya su cuerpo tarde o temprano va adquiriendo esa forma o teniendo dificultades físicas en sus articulaciones o de forma de moverse, etcétera. Eso es lo que yo puedo entender por biomecánico. Una condición mecánica como levantar un brazo automáticamente, o cuando usted está en una posición sentado y con un brazo tiene que hacer una acción automática diariamente por varias horas consecutivas, eso puede ocasionar un riesgo biomecánico. Gracias. Muy bien, excelente. Muy bien, Gabriel. ¿Quién más me tiene la mano levantada? Yo vi ahí dos manos que tenían levantada. Dígame, Lady, Lady. ¿Me iba a decir otra cosa? Y Gabriel. Luego de... Sí, respecto a las condiciones de factores de riesgo, que Ajá. dice condiciones de seguridad, sería también cuando no se respetan las normas de riesgos laborales, cuando sabemos que debemos usar los equipamientos y herramientas para prevenir un riesgo como las audífonos para ruidos, guantes para manipular carga o químicos y la obviamos. Eso para mí sería las condiciones de seguridad. Ok, muy bien. Dígame, Gabriel. Gabriel. Se quedó la mano levantada sobre lo de ahorita, maestro. Disculpe. Ah, perfecto. No hay ningún problema. Vamos a ver qué me dice entonces Alexis. ¿Quiere volver a hablar? Profesora, yo quería hacer un comentario. Ah, De mi parte, me gustaría invitar a todos los compañeros que participaran, porque a veces nosotros nos hacemos la idea, o sea, la ujú. idea equivocada de que sabemos algo, pero literalmente, mientras más vamos participando,
pues vamos más y vamos recibiendo más conocimiento. Como le decía la chica anterior, los auriculares se llaman tapones auditivos, se usan para la contaminación sonora. Exacto, exactamente. Entonces, miren, jóvenes, excelente, muy buenas aportaciones. Y me gustaría hablarle un poquito. Físico, ¿qué pasa? Los factores de riesgo, ¿qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgos son las condiciones de consecuencias que yo tengo. Entonces, ¿qué ha hecho la norma? Dependiendo de las consecuencias, de las condiciones que me puede causar la fuente, el peligro, yo lo clasifico. Entonces, factores de riesgo son las clasificaciones de esas probabilidades consecuencias que me puede causar el peligro. Entonces, cuando hablamos de un factor o una condición física, estamos hablando de que en mi entorno yo tengo cosas que me causan físicamente un daño. ¿Cómo qué? La luz me puede causar ceguera, me puede causar problema en la piel, el ruido, que me hablaron de la parte auditiva ahora, Alexis. Entonces, esto está entre los riesgos físicos. Está el ruido, la luz, la temperatura, las radiaciones. Cuando yo estoy hablando de condiciones de químicos, estoy hablando, como muy bien ustedes dijeron, cuando yo estoy manipulando y tengo en mi área, en mi entorno, sustancias químicas. Cuando hablo de biomecánico, gracias a, yo creo que fue Gabriel, o no me, creo que Gabriel, si no me equivoco, que me dijo exactamente que biomecánico tiene que ver con las posturas, pero no tanto la postura, sino los movimientos de mi cuerpo con una máquina. Anteriormente se le llamaban factores de riesgos ergonómicos. ¿Qué pasa? Ergonomía es una ciencia, como sociales, como matemática. ¿Qué hace la ergonomía? Estudia los movimientos de mi cuerpo. Pero cuando yo estoy hablando de prevención, a partir del 2018, la norma ISO 45001 le cambió el nombre a biomecánico. ¿Por qué? Porque tiene que decir que mi cuerpo y mis movimientos para trabajar con la máquina me hace un daño. Entonces, esos movimientos cuando yo trabajo con la máquina son los que me causan el daño. Entonces, por eso le dijeron ergonómico y dejaron la ergonomía también hasta tema marketing para decir silla ergonómica, decir en prevención ergonómica, decir alfombra ergonómica. ¿Por qué? Porque cuando decimos ergonomía es porque yo estoy adecuando esos movimientos que yo estudié a que esos movimientos y esas herramientas no me afecten. Entonces, lo que sí me afecta es mi movimiento cuando yo utilizo una herramienta. Llámese una computadora, llámese un tractor, llámese sentado en una silla, todo lo que es mis posturas. Y a eso le llamamos biomecánico. Bio de biología, mi cuerpo, mecánico porque tengo algo alrededor mío que yo estoy trabajando con él para hacer los movimientos. Por eso está la carga, está la postura, los movimientos repetitivos que yo hago en una empresa, todo eso está en este factor, en esta condición. Mecánico. Mecánico, la Ok. diferencia es, sí, dígame. Que por ejemplo en la construcción se están utilizando unos martillos para hacer agujeros en piedra. Ajá. Que una mala postura puede hasta fracturarle lo que se llaman la parte de la espalda con esos martillos porque tienen mucha presión, son trabajados como con aire. Ajá. Entonces, cuando yo estoy trabajando con ese martillo, cuando tengo provocación de mi cuerpo, fisionomía, entonces biomecánico. Ahora, vamos a ver cómo se enlaza el mecánico. Yo tengo herramientas, pero cuando la herramienta me causa un daño inmediato, llámese un golpe, un atropellamiento, una fractura, a eso yo no le llamo biomecánico, yo le llamo mecánico porque la herramienta me dio, hubo un acto no deseado y me causó un daño inmediato. El biomecánico es causado con enfermedades y es con el tiempo y estamos hablando de movimientos.
en el mecánico son que la herramienta cuando la usé me causó un daño. ¿Entendieron la diferencia entre biomecánico y mecánico? Mecánico lo Por uso en el ejemplo, accidente, biomecánico lo uso en la enfermedad. Los biomecánicos me ayudan los médicos ocupacionales. Luego, después que yo le describo, ustedes me van a decir de esos factores, ¿qué tienen que ver con enfermedad y qué tiene que ver con un accidente? por Mecánico, ejemplo, profesora, dígame, perdón. con un martillo normal, usted está clavando un clavo y se le zafa, en vez de darle al clavo, le da el dedo. Y entonces, ¿eso qué es? ¿Biomecánico o mecánico? Mecánico. Excelente. Ahora, el yo estar martillando, ¿qué es? El que yo esté martillando todos los días, que me cause problema en los brazos, ¿qué es? Biomecánico. Excelente. Así mismo. Ay, tenía el micrófono apagado, estaba hablando. Ese biomecánico. Excelente, muy bien. La parte eléctrica es cuando yo estoy teniendo líneas energizantes o en mi entorno, yo tengo electricidad. Yo trabajo con electricidad. Entonces, cuando yo tengo en mi entorno electricidad que me puede causar un arco eléctrico, que me puede causar un cortocircuito, que me puede causar un incendio, pero es porque la máquina es eléctrica, mi herramienta es eléctrica, entonces yo tengo una condición eléctrica. Cuando hablamos de condiciones de seguridad, no tiene nada que ver con la norma. Normas de seguridad que yo viole son actos y condiciones que me ocasionan accidentes. Cuando yo digo que el factor de riesgo es una condición de seguridad, ¿es por qué? Porque yo estoy trabajando en altura. Cuando yo trabajo en altura, a más de 6 pies por encima de la cabeza, a más de 6 pies por debajo de mis pies, yo tengo una condición de que me puedo caer y que tengo una caída y puedo causarme la muerte. También estoy trabajando en un espacio que no tengo casi oxígeno, mi condición no es segura. Entonces, condición de seguridad es cuando la condición, mi entorno, esa condición de riesgo que es mi entorno que me ocasiona a mí un daño, ya sea un accidente o una enfermedad, se llama condición de seguridad. Por ejemplo, el área está desordenada, a ese le llamamos locativo, que mi local está desordenado. A veces las condiciones de seguridad en muchas empresas no le dicen condición de seguridad para evitar la diferencia que ustedes vieron, que pensaron que eran que no cumplían las normas. Entonces, por eso le llaman locativo, que son cosas que yo tengo, condiciones del local, la localidad que me causa un daño. ¿Estamos bien? Y entre ellos está los accidentes viales de la vía en un almacén o en la calle. Cuando yo trabajo en la calle, que puedo tener un accidente vial, eso es una condición de seguridad. Cuando yo tengo un desorden en la empresa, cuando está sucia la empresa, eso es una condición que me causa un daño. Puede causarme una caída como me puede causar una enfermedad por la higiene. ¿Estamos bien? La natural es como muy bien ustedes explicaron, es cuando hay una inundación, cuando hay un terremoto o sismo, cuando hay huracanes. Ojo, en natural no incluye accidente ni explosión, porque eso no fue la naturaleza que me lo causó, eso fue el hombre que me lo causó. Cuando el hombre me lo causa, está en condición de seguridad. Y está en eléctrico cuando tiene que ver que la fuente fue una electricidad. Yo tuve un incendio por un transformador, es eléctrico. Yo tuve un incendio porque se me derramó el químico y yo en la condición se me llenó y se me hizo el triángulo y me hizo un incendio. Eso es una condición de seguridad. ¿Estamos viendo la diferencia? Y es natural, profe, también. Un ejemplo que en una inundación se caiga una mata y le caiga arriba de un palo de luz y se caiga el transformador, eso es natural porque fue la inundación que provocó todo eso. Esas son consecuencias de la inundación, exactamente. Muy bien, dígame, Alexi. Profesora, en la próxima clase usted es la que le toca Sí. para que por favor, o sea, yo escuché una palabra sobre rombo de seguridad, entonces me gustaría como aprender más sobre ella. Vámonos en el chat para yo no olvidarme para cuando yo estoy preparando la próxima clase. Para yo tomarlo en cuenta, Alexi. ¿Te parece? No hay problema.
Gracias. Entonces, en la parte psicosocial, aquí estamos hablando de la condición de mi trabajo. Es decir, si mi trabajo, yo trabajo en equipo, si yo tengo presión porque tengo que cumplir una meta, porque yo estoy trabajando con varias personas, porque yo soy un líder o porque yo trabajo por mi jefe. Entonces, lo psicosocial es el entorno de mi trabajo, el entorno pero a nivel personal, la interacción que yo tengo entre las personas y lo que yo hago. Entonces, cuando lo que hago y me causa una enfermedad por el estrés, el cansancio, la fatiga, dolor de cabeza, problemas emocionales, entonces ahí trabajamos la parte psicosocial, que es la sociedad y mi mente y mis emociones. Entonces ahí se llama factor de riesgo psicosocial. Ahora pregunto, de estos factores que tenemos aquí en este circulito, ¿cuáles son los que trabajamos por accidente, que causan accidente y cuáles causan enfermedad y cuáles causan ambos? ¿Quién me dice? Vamos a ver. Repita la pregunta, profe, La por pregunta es, favor. ¿cuáles de esos factores causan enfermedad? ¿Cuáles de esos factores causan accidente? ¿Y cuáles de esos factores causan ambos, accidentes y enfermedades? Bueno, el natural puede causar ambos. ¿Por qué? Y perdón. Alexi, ese rombo que tú me diste ahí es una clase que se llama sustancias peligrosas. Y estamos hablando de lo que es sustancias químicas, del riesgo químico. Déjame ver si puedo dar una pincelada un poquito de eso, porque eso es otro curso aparte. ¿Estamos bien, Alexi? O sea, yo mandé la foto porque la busqué, pero no sabía en qué identificarme para poder mandarlo. Yo busqué en Safari fue, y esa Sí. foto la encontré y mandé esa. Sí, eso se llaman una etiqueta, eso es etiqueta. Y eso tiene que ver con los factores de riesgo. Miren, cada riesgo, si nos ponemos a hablar de cada riesgo, no vamos a terminar. Y eso, cada riesgo tiene una clase. La de químico es un mundo. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar la parte de higiene en tema de contorno de contaminación y tengo que trabajar la parte de enfermedad de la persona y tengo que trabajar las sustancias químicas y tengo que saber de químicos. Entonces, esa etiqueta es fácil. Yo voy a tratar de ver si se lo puedo explicar rápido en la próxima clase. Cuando estemos trabajando de los factores, te voy a dar esa pincelada, pero recuerda que eso es una clase nueva. Es bueno que lo solicitemos a Núñez Siriaco para que hagamos una clase de sustancias peligrosas o de sustancias químicas en general. Entonces, sustancias químicas, ahí yo hablo cuáles son los peligros que trae, qué son las informaciones que yo debo de tener y qué dicen las normativas. Y perdonen que me interrumpan, pero seguimos y qué me estaba hablando y discúlpeme, vámonos con el tema de factores de riesgo, cuáles son los riesgos que causan accidente, cuáles son los riesgos de enfermedad y cuáles son los que me causan ambos. Yo decía, profe, que el natural puede causar ambos por la razón de que una inundación puede traer problemas de los pulmones. ¿Con qué? Con enfermedades como los mosquitos, el dengue. Sí, siga Y diciendo, también, lo que pasa es que me falta otro. Oh, y también, como le decía ahorita, que una inundación también, un ciclón también puede tumbar árboles, que tumbe un palo de luz, es, que arrastre vehículos con personas adentro. Y así. exactamente. Entonces, miren, me faltaba otro riesgo, que es el biológico, y fue porque gracias, Máximo, que me lo acordaste. Señores, el biológico es el que trabaja la parte viral y de animales de bacterias. Cuando yo estoy en una empresa, yo puedo tener bacterias, yo puedo tener roedores, animales, insectos, pero también tengo la parte viral. Después del COVID, el biológico se convirtió en un factor de riesgo o de riesgo laboral. Antes lo veíamos como una prevención de control de salud que yo tenía como fuera del trabajo o dentro del trabajo, pero no era un enfoque de que mi entorno me puede ocasionar un problema dentro de la empresa. Y después del COVID, ahora se volvió y se unificó el riesgo biológico, que estamos hablando de que yo tengo en mi entorno
animales, sea insectos, roedores, bacterias, virus en mi entorno que me afecta a mi salud. ¿Estamos bien? Entonces, natural me dijiste, Máximo, que pueden ser ambos. Excelente. ¿Quién más le gustaría participar y decirme accidente, enfermedad o ambos? ¿Qué más? Cuéntenme. ¿Quién más? Hablen sin miedo, hablen sin miedo. ¿Qué más me dice? Físico, dígame, Lady. Lady, cuénteme, ¿cuáles de esos factores causan accidente, cuáles causan enfermedad y cuáles causan ambos? Me dijeron natural ambos, dígame otros. El químico puede producir ambos, porque puede producir un accidente inmediato, ya sea quemaduras, y enfermedad que por la inhalación de gases tóxicos o cualquier tipo de lesión se produzca una enfermedad. También tenemos lo que es el psicosocial, que puede producir una fricción entre empleados por un mal entorno laboral, una pelea, golpes inmediatos o una crisis, ya sea de una depresión, que la persona lleve a atentar contra su vida o cualquier otra situación. Y el mecánico, ese para mí solamente sería físico, porque es una acción que se va a presentar por ejecutar una acción, como dijeron ahorita, con un martillo, con una sierra eléctrica. Para mí ese no causaría enfermedad, solamente sería un daño físico, un accidente. Ujú, excelente, muy, muy bien, excelente. ¿Quién más? Si me elige uno y me dice si es enfermedad o es un accidente o ambos. Vamos a ver. ¿Quién me dice? ¿Quién me da otro ejemplo? Condiciones de seguridad, ¿qué me da? Biomecánico, ¿qué me da? Vamos a ver. ¿Qué me dice? El biomecánico, disculpe, el biomecánico produce un daño y una enfermedad. En mi trabajo hay una persona que está incapacitada indefinidamente porque la han operado 3 veces porque se le desgarró la parte del hombro por hacer continuamente un movimiento repetitivo durante muchas horas laborales y está prácticamente incapacitada ya lleva como 9 meses. Entonces eso es una enfermedad. Enfermedad no sería como accidente inmediato porque, o sea, le pasó ya, o sea, tenía el problema, el dolor de que le estaba quejando y fue al médico, pero no fue algo que sucedió como si fuera algo físico o mecánico. Exacto, no fue algo rápido, inmediato, no fue un suceso no deseado. Entonces, biomecánico es enfermedad. Por eso los prevencionistas trabajamos muy de la mano con los médicos ocupacionales, que son la parte de salud, para que trabajemos programas y prevenciones biomecánicos con los movimientos del cuerpo. ¿Por qué? Porque me generan enfermedad. ¿Qué más? Cuénteme más. ¿Qué me dicen? Dígame el eléctrico, ¿qué es? ¿Enfermedad, accidente o ambas? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? Eléctrico. ¿Quién se anima? Jesús. Vamos a ver quién más. Electroacústica, ambas. Muy bien, eso es la parte eléctrica y que ruido. Aquí tenemos los dos tipos de riesgo, físico ruido, eléctrico también. Eléctrica, ¿es una enfermedad o es un accidente? ¿Qué me dicen? Vamos a ver. ¿Qué me dice Daniela? Un Daniela, accidente, ¿qué me cuenta? un accidente.
Accidente. Muy bien. ¿Quién fue que me habló? Máximo. Más, sí. Excelente. Muy bien. Muy bien. Lady, dígame. Para mí serían ambas, ya que puede producir un accidente inmediato por una quemadura o un shock eléctrico, pero también por eso mismo la persona podría perder un miembro de su cuerpo, una mano, Pero eso es inmediato, Lady. Por un eso es dedo. un accidente. Lo eléctrico no es con el tiempo, eso es en el momento. ¿Estamos bien? Recuerden, enfermedad es paulatino, son cosas calladitas, son cosas que tenemos que comunicar, que tenemos que decir lo que le puede pasar. El accidente son sucesos no deseados inmediato en el momento. ¿Estamos bien? Esa es la Por diferencia. ejemplo, como le decía ahorita, profe, Ajá, con la lluvia salen muchos roedores. ajá. Si un roedor de eso en el trabajo sale y le pica, lo muerde y se descuida a la persona, como que no pasó nada, al tiempo puede causarle una enfermedad grave. Exactamente. Entonces el biológico a veces puede causar ambas. Puede causar la enfermedad porque, por ejemplo, el roedor puede causarte enfermedades y también puede causarte un accidente porque te puede picar y te puede afectar y te puede hacer una cortadura rápida. ¿Estamos bien? Sí, exactamente. Sí. Excelente, muy bien. Gracias, Máximo. Alexi, cuénteme. Y Lady, dígame si va a participar nuevamente. Cabe resaltar, profesora, que los peligros biológicos no solamente se refieren a roedores, sino a virus, a hongos y etcétera, así en ambos, Serias. lo cual en laboratorios puede ser que un accidente tumben un frasco con un virus biológico, como vamos a suponer el COVID-19, puede ser que salga infectado. Los roedores son transmisores de enfermedades. Ujú, muy bien, así mismo. Entonces, por eso es que el biológico puede causar ambas. Muy, muy bien. Gracias, Alexis. Continuamos. Entonces, miren, Profesor, dígame, perdón. disculpe, Ujú. o sea, yo a veces digo cosas, o sea, pero yo tengo un curso en seguridad y salud ocupacional. Lo que pasa es que tengo tanto tiempo que lo hice y a veces por el momento me voy a... Te va acordando. Excelente, muy bien. Es bueno que nos dé tu feedback y tus conocimientos, porque acuérdense que esta clase no la estoy dando yo sola. ¿Estamos bien? Yo también me alimento de ustedes con sus conocimientos. Entonces, control de riesgo. ¿Qué es control de riesgo? Bueno, vimos cómo mis entornos, mis condiciones me generan consecuencias que me causan un daño. Ahora, cuando yo identifico, yo evalúo, valoro qué posibilidad yo tengo y qué fuente yo tengo, cómo yo controlo que no me haga daño, lo controlo de la siguiente manera. Si el riesgo o lo que yo investigué, identifiqué de peligro, la fuente y las consecuencias, yo la puedo resolver con temas de ingeniería, como cambiar proceso, como cambiar la máquina, como cambiar las herramientas, como yo mejorar con mantenimiento. Entonces, esos son controles de ingeniería. Por eso yo lo controlo. Si yo puedo esas condiciones controlarla con dinero, con un presupuesto, ¿para qué? Para señalizar, para organizar, para mejorar, para educar a la gente, la educación. Todo lo que conlleva la parte administrativa de aprobación de dinero de presupuesto personal al personal, no a la máquina es ingenieril. Vámonos con controles administrativos, que así es que se llaman. Entrenamiento o capacitaciones, cuando yo también trabajo las señalizaciones, cuando yo arreglo mi entorno, pero no con máquinas, ni con estructura, ni construcción de forma ingenieril, sino que yo lo cambio por cambio de que la mesa que tenía la puse en otro lugar.
pero yo no tuve que cambiar la mesa. Ahora cambié la mesa, es un control de ingeniería. ¿Estamos bien? ¿Entendimos esa diferencia? Cuando yo tomo medidas, ¿a dónde la pongo en administrativo? ¿Dónde la pongo en ingeniería? Luego después, al final, después que yo evalúo qué cosas de ingeniería tengo que cambiar, procesos, máquinas, herramientas, qué cosas yo tengo que invertir en la persona, capacitación, señalizaciones, planes de promociones, prevenciones. Y yo además de eso necesito más controlar, pues tenemos equipos de protección personal. Los equipos de protección personal son dispositivos, son instrumentos que están hechos para yo tener una barrera de evitar que el daño sea mayor. Oigan lo que le dije, una barrera para evitar que el daño sea mayor, no para salvar la vida. Yo tengo el casco, me cayó algo encima, el casco se desbarató, me dio un chichón, pero si yo no tengo el casco, se me desbarató la cabeza, pero la cabeza tuvo su chichón. ¿Estamos bien? ¿Entendimos esa parte? Con Sí, los equipos profe. de protección personal, que mucha gente cree que los equipos de protección personal me hacen ser superhéroes y me hacen ser el más poderoso y el más protegido. Equipo de protección personal son dispositivos barrera para yo minimizar que lo que me pase no me mate, pero me puede pasar algo. Si yo me pongo un respirador, como le dije, que así es que se llama a lo que muchos le llaman mascarilla, que tienen medios filtrantes, no significa que no me voy a enfermar del virus, significa que el virus no me va a matar y tengo menos probabilidad de enfermarme, pero me puedo enfermar. Profe, por ejemplo, también el cinturón de seguridad del vehículo. Que Se puede disminuir un choque puede disminuir el impacto. el impacto que dé, pero también puede hacer que no disminuya y si no si fue muy fuerte, puede perder la vida. Excelente. Bien. Entonces, como le decía, por eso es que nosotros decimos que los equipos de protección personal son una barrera para evitar que el daño sea mayor. Ahora voy a poner un videíto y me gustaría que ustedes escucharan y vieran también. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un incidente, un peligro y un riesgo? Si no lo sabes, no lo inventes. Primero, debemos entender que estos tres conceptos están relacionados entre sí. Comencemos por incidente. Incidente es un evento relacionado con el trabajo, en el que ocurre o puede haber ocurrido un daño o deterioro a la salud. Para identificar este concepto, ya sea en una actividad puntual o cotidiana, nos debemos preguntar ¿qué podría suceder? Por ejemplo, sufrir una caída, sufrir un sobreesfuerzo o sufrir un golpe. Continuemos con el segundo concepto, peligro. Cuando hablamos de peligro, nos referimos a una conducta, un elemento o una situación del momento que puede producir un incidente. Para identificar un peligro, hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué podría suceder un incidente? Por ejemplo, por subir corriendo una escalera, por mover o transportar un objeto o material, o por falta de orden en el lugar de trabajo. El tercer concepto es riesgo. El riesgo se refiere tanto a la gravedad como a la frecuencia con que puede ocurrir un incidente. Para identificar un riesgo, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué tan grave puede ser? O bien, ¿con qué frecuencia puede ocurrir? Y en este caso, pueden ser bajo, medio o alto. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo concreto. Una persona sale con apuro de su espacio de trabajo y sube corriendo la escalera para llegar al segundo piso. Al subir, no utiliza pasamanos y apoya su pie en un peldaño en mal estado. Debido a esto, se tropieza en medio de la escalera, lo que le significa una caída bastante fuerte. En este caso, el incidente es la caída. El peligro es no usar el pasamanos, bajar o subir corriendo, un peldaño en mal estado, y el riesgo es alto, ya que este incidente podría generar una lesión grave o incluso permanente. Sin embargo, debemos entender que siempre es posible evitar un incidente. ¿Cómo? A través de las medidas de control. Una medida de control es una actividad o acción que evita que un peligro genere un incidente. Por ejemplo,
bajar caminando y atento a las condiciones. Utilizar siempre el pasamanos y reparar los peldaños deteriorados. Ahora que ya conoces estos conceptos, si identificas alguno de ellos, repórtalo. Profe, Claro que sí, cuéntame. a mí me pasó algo así cuando habló de la escalera. A mí me pasó fue con un ascensor. ¿Qué sucede? Yo estaba en un tercer piso Ajá. haciendo una entrega de una cerámica y el camión yo lo dejé frente a la puerta. Cuando me llaman, que baje para que mueva el camión, yo bajé, entré al ascensor. Cuando el ascensor bajó, no me fijé en la puerta y choqué con la puerta. ¿Qué pasó ahí? Ahí me corté un brazo, que casi todavía el dedo, hay un dedo que todavía no lo puedo cerrar bien, pero sí lo cierro, pero no normal como la otra mano. Exacto. Eso me pasó. Tú lo reportaste, Máximo, si fue en el trabajo. Sí, sí, ajá. Excelente. ¿Por qué? Porque con esa experiencia, el prevencionista va a ver qué cosas va a mejorar para evitar ese acto que tú hiciste se vuelva a repetir. Y que ahora tú tienes un problema en la mano y que no sea un accidente grave. Exactamente. Excelente. Entonces, miren, en una empresa, además de tener una política donde ahí nosotros plasmamos los compromisos, como le dije, de la institución o de la empresa, el compromiso de los colaboradores, que somos nosotros como empleados, y también el compromiso global de que cumplimos con la ley a nivel local. También nosotros, la ley local, el reglamento 522-06, nos dice que tenemos que tener un comité mixto de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué significa ese comité mixto de seguridad y salud en el trabajo? Eso es un órgano, es decir, es un grupo de personas de diferentes áreas que representan cada área. ¿Para qué? Para hablar de seguridad y hablar las necesidades de su entorno, de qué necesitan para que nosotros como prevencionistas veamos qué múltiples disciplinas tenemos que implementar y mantener un órgano seguro. El Ministerio de Trabajo, el Reglamento del Trabajo, le da mucha importancia al comité porque el comité se llama mixto porque son muchas departamentos y son todos esos departamentos, las personas no tienen que saber y tener un diplomado ni tener una maestría de prevención. Solamente tienen que estar dispuestos y a tener una cultura de seguridad y promover una cultura de seguridad, porque de esa forma el comité, al involucrar a todos los empleados, podemos lograr que todos trabajemos con actos seguros, que trabajemos con una cultura de seguridad. Entonces, para eso es que está el comité. El comité ese es el objetivo principal que tiene. Ahora le voy a poner otro videito. No tengamos miedo de las palabras. Vamos a hablar de cultura de seguridad. ¿Cultura? La respiramos. La cultura está cerca de nosotros. Nos bañamos en ella. Claro que sí. Cualquier grupo humano desarrolla una cultura que le es propia. A lo largo de su historia, establece maneras de hacer. ¿Cómo no? De pensar. Controla cada vez mejor los riesgos, comprende sus fracasos, perfecciona sus éxitos, arbitra, innova, descubre su funcionamiento. Así, el colectivo acumula prácticas y saberes colectivos. Un material cultural que se adapta según los contextos medioambientales, históricos, políticos, sociales. En suma, con sus comportamientos o sus formas de pensar, el grupo hace evolucionar su cultura. ¿Y en la empresa? Me preguntaréis. Más que de cultura, ¿no se habla de productividad, relaciones sociales, rentabilidad? Es cierto que la empresa para vivir debe hacer frente a estos retos, y la seguridad es uno de ellos. Para lograrlo, es preciso jugar en equipo, compartir estos retos. Hacen falta maneras de hacer, de pensar, una cultura organizativa. Eso es. Y en todo esto, ¿dónde ponemos la seguridad? Es un gran reto. En primer lugar, hay que identificar los riesgos más importantes y ponerse de acuerdo sobre la noción de más importantes. ¿Qué puede conducir a un accidente grave susceptible de ocasionar víctimas, afectar a las instalaciones, incluso al medio ambiente?
Posicionar el cursor de la seguridad es, por lo tanto, tener principios de seguridad, maneras de hacer y de pensar adaptadas. Es tener una cultura de seguridad. Y ahí estamos. La seguridad ayuda a afrontar los riesgos más importantes, conectando la técnica, las normas y procedimientos, la competencia de hombres y mujeres. Cultura, organización y seguridad. Estas tres nociones están íntimamente ligadas y contribuyen al rendimiento global de la empresa. Al trabajar la cultura de seguridad, la empresa trabaja de hecho los fundamentos de su organización, las condiciones de trabajo, la calidad y el diálogo, y todos ellos influyen en la cultura de seguridad. Es un círculo ético que, con el tiempo, modela nuestra cultura común. Y sí, una cultura no se decreta, se construye. Entonces, por eso, como la cultura se construye, por eso es que nosotros ponemos pautas a raíz de lo que nosotros identificamos de peligros y riesgos en una empresa. Y por eso es tan importante la seguridad en una empresa, porque lo que nosotros queremos es cultivar, es inculcar una cultura de seguridad a nivel global. Por eso hay política, por eso está el comité mixto y por eso se evalúa, por eso se hacen controles. Esos controles son las múltiples disciplinas que son las medidas de que me van a ayudar a evitar antes de que pase una acción y por eso se llaman medidas preventivas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profe, que, por ejemplo, el cinturón de seguridad. Si Ajá. uno, el cinturón de seguridad, al principio no era obligatorio porque te daban un chance. Decía, no, pero como ya, un ejemplo, se instaló prematuro, la gente no tenía la cultura de usarlo, se le da chance. Pero ya cuando ya tiene un tiempo y se le está dando la oportunidad, se le ha dicho que hay que usarlo, ahí no se le da chance, entonces tiene una consecuencia que es la multa. Entonces ya cuando te multan varias veces, tú dices, no, aguántate, yo tengo que andar con mi cinturón de seguridad y lo hace una cultura de que inmediatamente te monten el vehículo, te ponga tu cinturón de seguridad. Así mismo, entonces por eso se ha llevado las medidas que hasta incluso es una ley que yo debo de respetar, es algo, una orden de que tú tienes que usar el cinturón máximo. ¿Por qué? Porque se vio que la medida la gente no la puede tener como si tú puedes hacerlo y que tú puedes cultivarlo. No, es que tú tienes que cumplirlo. ¿Por qué? Porque te salva la vida. Entonces, cuando nosotros vemos en seguridad algo que tiene que ser obligado a hacerlo para evitarlo, lo ponemos ley. Y lo ponemos ley en la empresa, lo ponemos como reglas. Entonces, por eso hay medidas que te dicen las reglas de seguridad. Cuando te dicen tú no puedes entrar sin casco, sin guantes, sin bota, eso es una regla, eso es una ley. ¿Por qué? Porque son medidas que yo tengo que usarlo sí o sí para yo evitar que haya un daño mayor y una muerte. ¿Estamos bien? Claro, y por eso alguna empresa, un ejemplo, usted le vende producto, vamos a suponer, a Mercasí. Exacto. Usted le va a llevar un cargamento de X producto. Oye, que ellos lo utilizan, pero le dicen en la puerta, usted tiene que entrar con un chaleco verde. Si usted no entra con ese chaleco verde, no le van a recibir los productos, aunque ellos lo necesiten, no lo reciben. Exactamente, exactamente. Así mismo. Entonces, jóvenes, esta es la clase de hoy. Yo espero que le haya gustado, que se animen a estar en la próxima clase. Le quería Ay, sí. comentar que como mañana es un jueves santo y muchos tienen viajes, muchos tienen compromiso y se hace un poquito difícil. Con la